Hay señales que una persona nunca te va a decir en voz alta, no porque quiera ocultarlas, sino porque ella misma no sabe que las está enviando. Son movimientos automáticos, patrones que el cuerpo ejecuta solo, sin permiso del cerebro consciente. Y todos, absolutamente todos, lo hacemos cuando alguien empieza a ocupar demasiado espacio dentro de nuestra cabeza. Lo que vas a ver hoy no son teorías sacadas de un libro de autoayuda. Es psicología del comportamiento aplicada a algo muy concreto. Cómo detectar, con precisión casi quirúrgica, que alguien ya no puede sacarte de su mente. No lo que dice, no lo que publica. Lo hace sin darse cuenta, en los momentos en que baja la guardia. Y lo más interesante de todo esto es que una vez que sabes leer estas señales, no puedes dejar de verlas, en todos lados, en todo el mundo. Si quieres profundizar más en este tipo de comportamiento psicológico, existe un espacio privado donde he reunido recursos que no comparto en ningún otro lugar. Se llama la Biblioteca de la Cosa es Simple. Pero eso es para después. Mamepin o Nachingwu. Existe un concepto en psicología que se llama carga cognitiva emocional. No es un término que vayas a escuchar en una conversación de bar, pero describe algo que todos hemos vivido en algún momento. Cuando una persona ocupa demasiado espacio mental, el cerebro empieza a reorganizarse alrededor de ella. No es una decisión, no es una elección romántica ni un gesto poético. Es literalmente una alteración en la forma en que el sistema nervioso procesa la realidad. Y esa alteración, por muy invisible que parezca por dentro, siempre deja rastros por fuera. Eso es exactamente lo que vas a aprender a leer hoy. No vas a necesitar preguntarle nada a nadie. No vas a necesitar analizar sus palabras ni buscar dobles significados en sus mensajes, porque lo que estás buscando no está en lo que dice. Está en lo que hace cuando no está pensando en que lo estás mirando. Está en los gestos que se cuelan entre una frase y la siguiente. En las pequeñas decisiones que toma sin saber que las está tomando. En los patrones de comportamiento que emergen de forma completamente automática, cuando alguien ya está demasiado enganchado a ti como para fingir normalidad. Y para entender por qué ocurre esto, primero tienes que entender algo fundamental sobre cómo funciona el cerebro cuando está bajo el efecto de una atracción intensa. No nahuastiar. El cerebro enamorado no es un cerebro racional. Esto no es una metáfora, es neurociencia. Cuando una persona siente una atracción fuerte por alguien, el sistema de recompensa del cerebro, el mismo que se activa con la comida, con el dinero, con cualquier cosa que el cerebro considere valiosa, empieza a disparar dopamina de forma errática, no de forma constante, de forma errática. Y esa irregularidad es precisamente lo que crea la obsesión. El cerebro humano está diseñado para buscar patrones. Cuando encuentra algo predecible, lo clasifica, lo archiva y lo olvida. Pero cuando encuentra algo impredecible, algo que a veces da recompensa y a veces no, se queda atascado en un bucle. Sigue buscando, sigue procesando, sigue intentando resolver el misterio. Y mientras tanto, la persona en cuestión, tú, en este caso, te conviertes en el problema sin resolver que el cerebro de esa persona no puede dejar de intentar descifrar. Lozaderadia, esto tiene un nombre técnico: refuerzo intermitente. Y es el mismo mecanismo psicológico que hace que los juegos de azar sean adictivos. No es que siempre ganes, es que a veces ganas. Y esa posibilidad de ganar es suficiente para mantener el sistema enganchado indefinidamente. Ahora bien, cuando alguien está en ese estado, cuando su cerebro está en ese bucle de búsqueda constante relacionado contigo, empieza a comportarse de formas muy específicas, formas que puedes aprender a reconocer, formas que no mienten, porque vienen de una parte del cerebro que no sabe mentir. La primera señal, y probablemente la más subestimada de todas, tiene que ver con la atención sostenida fuera de contexto. Hay una diferencia enorme entre prestar atención a alguien cuando el contexto lo exige y buscar activamente cualquier excusa para mantener esa atención. Y esa diferencia, aunque parece sutil, es en realidad bastante fácil de detectar cuando sabes lo que estás buscando. Imagínate esta situación. Estás en un grupo de personas. Todo el mundo habla, todo el mundo interactúa. La conversación fluye de forma natural entre distintos participantes, pero hay una persona que, sin importar lo que diga quien sea, siempre termina mirándote a ti. No de forma obvia, no de forma que los demás lo noten,
sino de esa forma sutil en la que los ojos buscan un punto de referencia constante sin que la persona sea del todo consciente de que lo está haciendo. Eso no es casualidad, eso es el cerebro buscando su fuente de dopamina. Cuando alguien piensa constantemente en otra persona, esa persona se convierte en lo que los psicólogos llaman un ancla atencional, un punto focal al que el sistema nervioso vuelve de forma automática, igual que la lengua vuelve sin parar a un hueco en la dentadura. No lo decides, simplemente pasa. Y la forma en que esto se manifiesta en la vida real es que esa persona va a encontrar la manera de incluir en su campo visual, aunque no tenga ninguna razón lógica para hacerlo. Va a girar hacia donde estás tú cuando habla, aunque esté hablando con otra persona. Va a buscar tu reacción cuando dice algo gracioso, aunque haya 10 personas más en la sala. Va a orientar su cuerpo en tu dirección, incluso cuando la conversación no tiene nada que ver contigo. Esto se llama orientación proxémica involuntaria. Y es una de las señales más honestas que existe, porque es completamente imposible de falsificar de forma consistente. Puedes controlar lo que dices, puedes controlar tu expresión facial durante unos segundos, pero controlar hacia dónde apunta tu cuerpo de forma sostenida, en una situación social con muchos estímulos, compitiendo por tu atención, es prácticamente imposible. Pero hay algo aún más revelador que la dirección del cuerpo, y es la calidad de la atención. Existe una diferencia muy clara entre escuchar a alguien y escuchar a alguien. Sé que eso suena redundante, pero no lo es. Cuando escuchas a alguien porque tienes que hacerlo, porque es educado, porque el contexto lo requiere, tu atención tiene una textura determinada, es funcional, es correcta, pero no es absorbente. Cuando escuchas a alguien porque no puedes evitar hacerlo, porque cada cosa que dice te parece importante, porque tu cerebro registra sus palabras con una intensidad diferente a la que registra las palabras del resto, eso se nota. Se nota en los ojos, se nota en la postura, se nota en los pequeños gestos de confirmación que haces mientras la otra persona habla. Se nota en que te inclinas, aunque sea 1 centímetro, hacia adelante. Y se nota, sobre todo, en lo que pasa cuando te interrumpen. Cuando alguien está genuinamente absorbido en lo que le estás diciendo y otra persona se mete en la conversación, hay una fracción de segundo en la que el rostro registra algo. Puede ser una tensión muy sutil alrededor de los ojos. Puede ser un micromovimiento de los labios que no llega a ser una expresión completa. Puede ser un pequeño desplazamiento del peso del cuerpo que denota incomodidad, lo que sea. Pero hay algo, porque el cerebro que estaba en modo de recepción intensa acaba de recibir una interferencia, y esa interferencia genera una reacción física, aunque sea mínima. Aprende a ver esa fracción de segundo. Ahí hay información. La segunda señal tiene que ver con algo que llamo el efecto espejo acelerado. El efecto espejo es un fenómeno bien documentado en psicología social. Cuando 2 personas se agradan mutuamente, tienden a imitarse de forma inconsciente. Si uno cruza los brazos, el otro cruza los brazos. Si uno se inclina hacia adelante, el otro lo sigue. Si uno adopta un tono de voz más bajo, el otro hace lo mismo. Es una sincronización automática que el cerebro ejecuta como señal de afiliación. De soy como tú, estoy en tu misma frecuencia, puedes confiar en mí, esto es normal. Esto pasa en casi todas las interacciones sociales positivas, aunque de forma gradual y sutil. Pero cuando alguien no puede sacarte de la cabeza, este efecto espejo se acelera de una manera que resulta bastante llamativa si sabes a qué prestarle atención. La imitación es más rápida, más completa y más consistente de lo que sería en una interacción normal. Y lo más interesante es que no se limita al lenguaje corporal, se extiende al lenguaje verbal. Si tú usas una expresión particular, esa persona la va a empezar a usar. Si tú tienes una forma de construir las frases, esa persona va a incorporar esa estructura. Si tú introduces una referencia cultural, un tipo de humor, una forma de ver las cosas, esa persona va a empezar a reflejarla en su propio discurso, no como una copia deliberada, como una absorción inconsciente. Esto ocurre porque el cerebro que está obsesionado con alguien procesa la información que proviene de esa persona con una profundidad mucho mayor que la información que proviene del resto. Y cuando procesas algo con profundidad, lo integras. Se convierte en parte de tu propio sistema de expresión. Hay algo muy específico en lo que esto se hace visible y que poca gente menciona: el tiempo de respuesta emocional. Cuando alguien te cuenta algo que le pasó, hay una fracción de segundo antes de que tu cara reaccione. Esa fracción de segundo
Es el tiempo que le lleva a tu cerebro procesar la información y generar una respuesta emocional apropiada. En condiciones normales, ese tiempo es de entre 300 y 500 milisegundos. Cuando alguien está profundamente enganchado a ti, ese tiempo se acorta de forma notable. La reacción emocional llega antes, porque el cerebro ya estaba anticipando, ya estaba en modo de procesamiento activo relacionado contigo, ya estaba listo, ya estaba esperando. Y esa velocidad de respuesta, ese ya estaba ahí antes de que terminaras la frase, es una de las formas más reveladoras de detectar que alguien te tiene constantemente en mente. La tercera señal es la que más me gusta explicar, porque es la que más sorprende a la gente cuando la ven por primera vez. Se llama memoria selectiva hiperdetallada. El cerebro humano es extraordinariamente selectivo con lo que decide recordar. No guardamos todo, no podemos. Guardamos lo que consideramos importante, lo que nos generó una respuesta emocional, lo que nuestro sistema de valores internos etiquetó como «esto merece ser conservado». Cuando alguien piensa constantemente en ti, cada interacción contigo queda registrada con un nivel de detalle que va mucho más allá de lo normal. Y esto tiene una consecuencia directa y observable. Esa persona va a recordar cosas sobre ti que nadie más recuerda, cosas que tú mismo habrás olvidado. Te va a mencionar algo que dijiste hace 3 semanas en una conversación que ni siquiera recuerdas haber tenido. Va a saber que una vez comentaste que no te gusta el café con leche, aunque lo dijiste de pasada, en medio de una conversación sobre otra cosa completamente distinta. Va a recordar el nombre de tu hermano, el de tu perro, el del barrio donde creciste, aunque tú solo lo mencionaste una vez y sin darle ninguna importancia. Y lo más revelador no es el hecho de que lo recuerde. Lo más revelador es la naturaleza de lo que recuerda, porque no va a recordar solo datos, va a recordar matices, va a recordar el tono en que dijiste algo, va a recordar si parecías contento o un poco triste cuando hablaste de cierto tema, va a recordar la expresión exacta que pusiste cuando te contaron aquella historia. Eso no es una habilidad, eso es una consecuencia directa de haber procesado esa información con una intensidad emocional muy alta. Y esa intensidad solo existe cuando el cerebro considera que la fuente de esa información es extraordinariamente importante. Tú eres esa fuente. Hay algo que quiero que entiendas antes de continuar, porque es fundamental para interpretar correctamente todo lo que vas a leer a partir de aquí. Las señales que estás aprendiendo a leer no son señales que la gente decide emitir, no son estrategias, no son juegos, son respuestas automáticas del sistema nervioso a un estado emocional determinado. Y precisamente por eso son tan fiables, porque no puedes fingir lo que no controlas. Esto tiene una implicación importante. Cuando detectas estas señales en alguien, no estás descubriendo algo que esa persona está intentando comunicarte. Estás descubriendo algo que esa persona probablemente ni siquiera sabe que está sintiendo con esa intensidad. Hay gente que lleva semanas pensando en alguien de forma casi constante, y sin embargo, cuando se lo preguntas directamente, te dice que solo son amigos o que no es nada serio. No porque mientan, sino porque el nivel consciente de su experiencia todavía no ha alcanzado el nivel inconsciente de su comportamiento. Tú, si aprendes a leer estas señales, vas a saber antes que ellos mismos lo que está pasando realmente. La cuarta señal tiene que ver con algo que yo llamo el fenómeno de la relevancia inflada. Cuando alguien no puede sacarte de su cabeza, empieza a encontrarte en todas partes. No en el sentido literal, sino en el sentido de que cualquier cosa que te recuerde a ti de alguna forma, por remota que sea la conexión, se convierte automáticamente en algo relevante para ella. Ve una película y hay una escena que te recuerda algo que tú dijiste. Escucha una canción y piensa en ti. Lee un artículo sobre un tema completamente aleatorio y encuentra una conexión con una conversación que tuvo contigo. Y lo que hace a continuación es lo que hace que esta señal sea tan fácil de detectar. Te lo dice. Casualmente Taroren te tanto este vídeo. Te reenvía este artículo. Te cita esa canción. Y lo hace con esa energía particular de quien acaba de encontrar una razón legítima para contactarte que no tenga que ver con admitir que llevaba 2 horas pensando en ti. Y en plan, porque eso es exactamente lo que está pasando. La mente que ya te tiene dentro busca constantemente excusas para exteriorizarse, para convertir el pensamiento interno en contacto externo, para cerrar el circuito entre lo que siente por dentro y la presencia real que quiere por fuera.
Y la excusa puede ser cualquier cosa. Un meme, una noticia, una pregunta que de repente tuvo sobre algo que tú mencionaste hace tiempo. Oye, me acordé de ti por esto. Cualquier cosa que le permita llegar hasta ti sin tener que decir directamente, es que no puedo dejar de pensar en ti. Observa la frecuencia con la que alguien te envía cosas. Observa si hay un patrón de me acordé de ti, que se repite con una regularidad que no tiene ninguna explicación lógica más allá del hecho de que esa persona te tiene permanentemente presente. Hay una variante de esta señal que ocurre en las conversaciones en persona y que es todavía más interesante. Cuando alguien piensa constantemente en ti, las conversaciones que tiene contigo tienen una tendencia particular. Tienden a volver siempre hacia ti, independientemente de dónde empiecen. Puedes estar hablando del tiempo, de política, de una película, de cualquier cosa, y de alguna manera la conversación termina girando en torno a ti, a lo que tú piensas, a lo que tú has vivido, a lo que tú preferirías en tal o cual situación. Esto no es un accidente. Es el cerebro que está buscando más información sobre el objeto de su obsesión. Porque cuando alguien ocupa ese espacio mental, el cerebro quiere saber más, quiere construir un mapa más detallado, quiere llenar los huecos. Y la única forma de hacerlo es preguntando, redirigiendo, sacando el tema de forma que parezca natural, aunque no lo sea del todo. Presta atención a quien siempre termina preguntándote por ti, no como cortesía social, sino con esa curiosidad genuina, a veces casi hambrienta, de alguien que está construyendo contigo una imagen mental que quiere que sea cada vez más completa. Llegados a este punto, quiero hablarte de algo que muy poca gente menciona cuando habla de atracción y obsesión. Y es el papel que juega el tiempo en todo esto. Hay una creencia muy extendida de que las señales de atracción son más intensas al principio, cuando todo es nuevo, y que se van diluyendo con el paso del tiempo. Y eso es cierto para muchos tipos de atracción, pero no para este. Cuando alguien genuinamente no puede sacarte de la cabeza, el patrón de comportamiento no se diluye, se consolida, se vuelve más consistente, más integrado, más difícil de disimular, porque el tiempo no borra este tipo de pensamiento, lo profundiza, y esto se hace visible de una forma muy específica: la coherencia entre contextos. Una persona que siente una atracción superficial puede comportarse de forma muy diferente dependiendo del contexto. En privado es una cosa, en público es otra, con sus amigos es una tercera versión. Hay inconsistencia porque la atracción no ha calado lo suficientemente hondo como para reorganizar su comportamiento de forma global. Pero una persona que genuinamente te tiene dentro de la cabeza va a mostrar los mismos patrones de comportamiento hacia ti independientemente del contexto. En privado, en público, con amigos, con familia, sola contigo. La misma orientación corporal, la misma calidad de atención, la misma memoria hiperdetallada, la misma búsqueda constante de relevancia, porque no es una actuación, es un estado interno. Y los estados internos son contexto independientes. Esta coherencia entre contextos es, en mi opinión, la prueba más sólida de todas, porque la gente puede controlar su comportamiento durante un rato, en una situación, con un esfuerzo consciente. Pero no puede controlar su comportamiento en todos los contextos, todo el tiempo, de forma completamente consistente, si lo que estás viendo no es real. Existe una quinta señal que quiero explicarte con mucho detalle, porque es la más contraintuitiva de todas, y es la que más confusión genera cuando la gente la experimenta sin saber interpretarla correctamente. Se llama ansiedad de presencia. Cuando alguien piensa constantemente en otra persona, pero todavía no ha procesado completamente esa atracción a nivel consciente, la presencia física de esa persona genera una respuesta de activación del sistema nervioso que a veces se manifiesta de formas que parecen negativas: nerviosismo, torpeza inusual, dificultad para mantener el hilo de una conversación, tartamudeo leve, risas en momentos inapropiados, movimientos un poco más abruptos o descoordinados de lo normal. Una especie de torpe agitación que contrasta con cómo esa persona se comporta en cualquier otra situación. Esto confunde a mucha gente porque lo interpreta como desinterés o incomodidad. Piensan que si alguien se pone nervioso o torpe en su presencia es porque no le agrada o porque la situación le resulta incómoda de algún modo negativo. Pero es exactamente lo contrario. El sistema nervioso autónomo no distingue entre excitación positiva y excitación negativa con la claridad que nos gustaría.
Cuando alguien te importa mucho, cuando tu cerebro te dice que esta interacción es muy importante, el sistema nervioso se activa, y esa activación produce los mismos síntomas físicos que el miedo, la ansiedad, la anticipación, corazón acelerado, temperatura corporal ligeramente elevada, mayor activación muscular, procesos cognitivos que funcionan de forma diferente porque hay demasiados recursos siendo redirigidos hacia el procesamiento de esta interacción en concreto. El resultado es que una persona, que normalmente es fluida, segura y natural, se convierte en una versión ligeramente descoordinada de sí misma cuando estás tú delante. Y si prestas atención, vas a notar que esto tiene un patrón muy claro. Ocurre solo contigo. Con los demás, esa persona es la de siempre. Contigo hay algo diferente. Un nivel de activación que no corresponde al contexto. Una intensidad que no tiene explicación racional más allá del hecho de que para esa persona, estar cerca de ti es un evento de alta carga emocional. Eso no es incomodidad, eso es importante. Ahora bien, quiero matizar algo aquí porque es importante que no apliques estas señales de forma simplista o aislada. Una señal sola no significa nada. 2 señales pueden ser coincidencia. 3 o más señales, consistentes en el tiempo, coherentes entre diferentes contextos y que aparecen exclusivamente contigo y no con otras personas. Eso ya es un patrón. Y los patrones no mienten. Lo que estás aprendiendo a hacer no es buscar una prueba definitiva en un solo gesto. Estás aprendiendo a leer la narrativa que construye el comportamiento de alguien a lo largo del tiempo. Porque la atracción real, la que viene de un estado interno genuino y no de una decisión consciente, siempre cuenta la misma historia. Puede contarla con diferentes gestos, en diferentes momentos, con diferentes excusas, pero siempre cuenta la misma historia. Tu trabajo es aprender a escuchar esa historia. Déjame contarte algo que me pasó hace unos años, porque creo que ilustra perfectamente lo que estoy explicando. Tenía un amigo, alguien a quien conocía bastante bien, que llevaba meses asegurando que la chica con la que trabajaba era solo una compañera. Lo decía con total convicción. No había la menor duda en su voz cuando lo afirmaba. Y yo lo creía, porque no tenía razones para no creerlo, hasta que los vi juntos en una comida de grupo. No era lo que decía, era todo lo demás. Era la forma en que orientaba su silla, inconscientemente, siempre ligeramente hacia donde estaba ella. Era que cada vez que alguien decía algo gracioso, la primera mirada que hacía era hacia ella, buscando su reacción. Era que recordaba con un detalle casi asombroso cada cosa que ella había mencionado alguna vez, y encontraba la manera de conectar cualquier conversación con algún dato que había almacenado sobre ella. Y era, sobre todo, esa pequeña tensión que cruzaba su cara cada vez que alguien más le hablaba a ella directamente, y él quedaba temporalmente excluido de la interacción. Después de esa comida le dije, sin rodeos, lo que había observado. Se quedó en silencio durante un momento, y luego me dijo algo que me pareció extraordinariamente honesto. No sabía que se notaba tanto. No sabía que se notaba tanto. Llevaba meses sin saberlo. El comportamiento ya lo decía todo. La conciencia iba varios pasos por detrás. Esto es lo que pasa cuando el cuerpo sabe antes que la mente. Si este tipo de análisis psicológico te genera curiosidad, si sientes que hay capas más profundas de comportamiento humano que quieres entender con más precisión, en la biblioteca de La Cosa es Simple hay recursos que no encontrarás en ningún otro lugar. No es para todo el mundo. Pero si llegaste hasta aquí, probablemente sí es para ti. La sexta señal tiene que ver con algo que llamo el efecto de preparación invisible. Cuando alguien sabe, o simplemente anticipa, que va a verte, se prepara. Y esa preparación no es solo física, aunque también lo es mental, es emocional. Hay una activación previa que empieza antes de que la interacción ocurra, y eso deja huellas. La más obvia es la apariencia. Cuando alguien que normalmente no presta demasiada atención a cómo va vestido de repente, aparece notablemente más cuidado en los contextos en que coincide contigo, hay algo que notar ahí. No estoy hablando de cambios radicales. Estoy hablando de esa diferencia sutil entre ropa de cualquier día y ropa elegida con algo en mente. Esa diferencia que a veces ni siquiera se explica por la situación objetiva. No hay ningún motivo especial para ese nivel de cuidado hoy, excepto que hoy estás tú. Pero hay una señal más interesante que la apariencia física, y es la preparación conversacional.
Cuando alguien piensa constantemente en ti, las conversaciones que tiene contigo no son totalmente espontáneas. Hay partes de esas conversaciones que llevan preparadas desde antes, temas que quería sacarte, cosas que quería contarte, preguntas que tenía pensadas. Y aunque todo fluye de forma que parece natural, hay una consistencia en la dirección de esas conversaciones que va más allá de la espontaneidad pura. La forma de detectar esto es prestar atención a si la otra persona siempre tiene algo interesante que decirte, si nunca parece pillada desprevenida, si sus historias siempre parecen estar bien seleccionadas para causar una impresión específica, si hay una coherencia narrativa en lo que te cuenta sobre sí misma que no corresponde al tipo de espontaneidad que tiene con los demás. Eso no es casualidad. Eso es alguien que ha pensado en ti lo suficiente como para anticipar esta conversación y querer estar a la altura de la imagen mental que tiene de ti. Hay una séptima señal que en psicología se conoce como transferencia de recompensa y que en el lenguaje cotidiano se manifiesta de una forma muy simple. Esa persona quiere hacer cosas por ti, no porque le hayas pedido nada, no porque exista ninguna razón práctica, sino porque cuando alguien está pensando constantemente en otra persona, una de las formas en que el cerebro procesa esa energía acumulada es a través de la acción orientada hacia esa persona. Es el impulso de ayudar sin que te hayan pedido ayuda. Es acordarse de algo que mencionaste que necesitabas y aparecer con ello. Es ofrecerte a hacer algo que sabes que te facilita la vida. Es estar atento a tus necesidades con un nivel de detalle que requiere haber pensado en ti mucho más de lo que cualquier relación casual justificaría. Esto es importante entenderlo bien, porque hay quien confunde este comportamiento con la simple amabilidad o con las ganas de caer bien. Y es verdad que la amabilidad puede parecer superficialmente similar, pero hay una diferencia fundamental. La amabilidad genérica es uniforme. Se aplica de la misma forma a todo el mundo. La transferencia de recompensa es específica. Está calibrada exactamente a ti, a tus necesidades concretas, a los detalles particulares que esa persona ha acumulado sobre tu vida, porque los ha estado procesando con atención sostenida durante mucho tiempo. Nadie recuerda exactamente lo que necesitas si no ha estado pensando en ti. Quiero hablarte ahora de algo que va un poco más allá de las señales individuales, y es el patrón de regulación emocional que aparece cuando alguien no puede sacarte de la cabeza. Cuando una persona está en ese estado, su regulación emocional, es decir, su capacidad de gestionar sus propias emociones de forma equilibrada, empieza a depender parcialmente de ti. Y esto se nota de formas muy concretas. Si tú estás de buen humor, esa persona parece más relajada. Si tú estás tenso o distante, esa persona se mueve de un modo diferente. No de forma exagerada, no de forma que parezca una actuación, sino de esa forma sutil en que el estado emocional de alguien influye en el tuyo, porque tu sistema nervioso ha aprendido a leer el suyo con mucha precisión. Esto tiene un nombre técnico: corregulación asimétrica. Ocurre cuando el estado interno de una persona se sincroniza con el de otra de forma desproporcionada. No es que los dos se afecten mutuamente por igual, es que uno de ellos se ha vuelto emocionalmente dependiente del estado del otro de una forma que el otro todavía no ha desarrollado en la misma medida. Y la señal que lo delata es esta: esa persona está bien cuando las cosas entre vosotros van bien, y está un poco peor, un poco más tensa, un poco más dispersa, cuando hay alguna distancia o frialdad entre vosotros, aunque esa distancia sea pequeña, aunque no haya habido ningún conflicto, aunque nada externo haya cambiado. Su estado interno sigue el tuyo, y eso, cuando aprendes a reconocerlo, es una de las señales más poderosas de todas. Hasta aquí has aprendido a leer lo que pasa en el cuerpo y en el comportamiento inmediato de alguien que te tiene constantemente en la cabeza. Pero hay una dimensión de todo esto que va más allá de los gestos y las señales físicas. Una dimensión que tiene que ver con algo mucho más profundo: la forma en que esa persona construye su identidad en relación contigo. Porque cuando alguien no puede sacarte de su mente durante un periodo sostenido de tiempo, no solo cambia cómo se comporta contigo, cambia, en algunos aspectos muy concretos, quién es. O más exactamente, quién empieza a querer ser. Y eso deja rastros que son absolutamente únicos, que no se pueden falsificar, y que, una vez que sabes leerlos, te dan una imagen extraordinariamente clara de lo que está pasando dentro de esa persona. Esto es lo que quiero explorar contigo ahora. Hay un concepto en psicología del desarrollo que se llama expansión del yo. La idea es simple.
Cuando nos acercamos a alguien que nos parece valioso, que admiramos, que nos atrae profundamente, nuestro cerebro incorpora inconscientemente aspectos de esa persona a nuestra propia identidad. No como una copia, no como una imitación deliberada, sino como una forma de integración que ocurre por debajo del nivel consciente. Es como si el cerebro dijera: esta persona tiene algo que yo quiero. Esta persona representa algo que me parece importante. Voy a integrar eso en quién soy. Y el resultado es que esa persona empieza a cambiar, sutilmente, progresivamente, en direcciones que tienen una correlación muy clara con tus valores, tus intereses, tu forma de ver el mundo. De repente se interesa por cosas que antes no le llamaban la atención. Y esas cosas, curiosamente, son cosas tuyas, cosas que tú mencionaste, cosas que a ti te importan, cosas que, si las miras de cerca, dibujan un mapa bastante preciso de lo que tú eres. No te está imitando, está tratando de entenderlo desde dentro, está incorporando tu perspectiva porque quiere saber cómo se ve el mundo desde tus ojos. Y eso, como señal de que alguien no puede sacarte de la cabeza, es extraordinariamente revelador, porque nadie invierte ese nivel de esfuerzo de integración en alguien que no le importa mucho. Hay una forma muy específica en que esto se manifiesta que quiero que conozcas, porque es una de las más fáciles de detectar si prestas la atención correcta. Borecoración. Se llama adopción de marcos de referencia. Borecoranas contraselam dos con elegirición. Cada persona tiene su propia forma de estructurar la realidad, sus propias categorías, sus propios criterios para evaluar las cosas, su propio vocabulario para describir lo que ve. Y cuando alguien está muy metido en pensar constantemente en otra persona, empieza a utilizar los marcos de referencia de esa persona para interpretar su propia experiencia. Te lo explico de forma concreta. Si tú tienes tendencia a analizar las situaciones desde una perspectiva psicológica, esa persona va a empezar a hablar de las cosas en términos psicológicos. Si tú valoras mucho la autenticidad, esa persona va a empezar a usar la autenticidad como criterio de evaluación cuando te cuente sus experiencias. Si tú ves el humor como una forma de inteligencia, esa persona va a empezar a valorar el humor de formas que antes no valoraba. No son cambios radicales, son ajustes, son calibraciones. Son la mente de alguien que ha estado procesando tanto tiempo. ¿Cómo piensas tú que ha empezado a pensar un poco como tú? Y lo que hace que esto sea detectable, en lugar de simplemente invisible, es que hay un antes y un después claro. Hay una versión de esa persona que existía antes de que empezara a pensar constantemente en ti. Y hay una versión que existe ahora. Y la diferencia entre las dos versiones tiene tu firma encima, aunque ninguno de los dos lo haya planeado. Ahora quiero hablarte de algo que ocurre en el plano digital. Porque vivimos en una época en que una parte significativa de cómo nos relacionamos con los demás ocurre a través de pantallas. Y el comportamiento digital de alguien que no puede sacarte de la cabeza tiene unos patrones que son tan claros, tan consistentes y tan universales que merece la pena dedicarles tiempo propio. Lo primero y más obvio es la velocidad de respuesta, pero no de la forma en que la mayoría de la gente lo interpreta. Hay una creencia muy extendida de que alguien que te responde rápido está interesado y alguien que tarda en responder no lo está. Y eso, en algunos casos, es cierto. Pero la realidad es mucho más matizada. Cuando alguien está genuinamente obsesionado contigo, su patrón de respuesta no es necesariamente de velocidad constante. Es de velocidad inconsistente de una forma muy particular. Hay momentos en que responde de forma casi instantánea, en cuestión de segundos, porque estaba con el teléfono en la mano y el simple hecho de ver tu nombre en la pantalla genera una activación inmediata. Y hay momentos en que tarda más de lo que esperarías, porque está pensando muy cuidadosamente lo que va a escribirte. Porque lo que te dice importa, porque no quiere escribir cualquier cosa. Esa inconsistencia, ese patrón de a veces instantáneo, a veces más elaborado, es más reveladora que la rapidez constante. La rapidez constante puede ser simplemente un hábito de uso del teléfono. La inconsistencia con ese patrón específico habla de algo mucho más profundo. Hay otro patrón digital que me parece extraordinariamente interesante y que cada vez veo con más frecuencia en las situaciones que la gente me describe. Lo llamo el rastro de atención histórica. Cuando alguien no puede sacarte de la cabeza, hay momentos en que esa energía acumulada encuentra una salida en el comportamiento digital de una forma que revela exactamente hasta dónde llega su pensamiento sobre ti.
Y la señal más clara de esto es cuando de repente aparece una interacción tuya que tiene un comentario, una reacción o una referencia a algo que publicaste hace mucho tiempo. No días, semanas, meses, a veces más. Eso no es un accidente. Eso es alguien que ha estado navegando tu historia digital con un nivel de interés que va mucho más allá de lo que haría alguien para quien no eres importante. La mayoría de la gente, cuando mira el perfil o el contenido de otra persona, lo hace de forma superficial. Ve lo más reciente, se hace una idea general y sigue adelante. Pero cuando alguien está profundamente enganchado a ti, no puede hacer eso. Necesita saber más. Necesita construir una imagen más completa. Y esa necesidad lo lleva a ir más atrás, a explorar más en profundidad, a encontrar cosas que llevan tiempo guardadas y que le revelan algo más sobre quién eres. Y cuando esa exploración, que se suponía que era privada, deja accidentalmente un rastro visible, lo que ves es exactamente eso. La evidencia de que alguien ha estado pensando en ti con una intensidad y una duración que va mucho más allá de lo que cualquier interacción casual justificaría. Existe una octava señal que quiero explorar contigo ahora, y es probablemente la más sofisticada de todas las que vamos a ver hoy. La llamó el comportamiento de prueba inconsciente. Cuando alguien está muy enganchado a otra persona, pero todavía no ha tomado la decisión consciente de actuar sobre eso, de dar un paso claro, de decir algo directo, el cerebro desarrolla una estrategia alternativa. Una estrategia que le permite obtener información sobre las posibilidades reales sin tener que exponerse directamente. Y esa estrategia son las pruebas. No pruebas deliberadas, no hay pruebas conscientes, sino pequeños comportamientos calibrados que están diseñados, sin que la persona lo sepa, para medir tu reacción, para ver cómo respondes, para obtener datos sobre cómo te sientes antes de hacer nada con esa información. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Se ve en el comentario que haces sobre alguien que podría ser una competencia potencial y que en realidad está midiendo si eso te genera alguna reacción. Se ve en la historia ligeramente exagerada sobre su propia vida, que está calibrada para ver si te impresiona. Se ve en el momento en que se acerca físicamente un poco más de lo que la situación requiere. Y se queda ahí un segundo más de lo necesario, midiendo si te alejas o si te quedas. Se ve en la pregunta que haces sobre tus planes, sobre si estás viendo a alguien, sobre cómo te sientes respecto a tal o cual cosa, que no es una pregunta inocente, sino una sonda de información. Cada una de estas pequeñas pruebas es una forma de obtener respuestas sin hacer preguntas directas, de recopilar datos sin tener que asumir el riesgo de la vulnerabilidad explícita. Y si prestas atención, vas a notar que estas pruebas tienen una característica muy específica. Siempre están calibradas para ser negativas. Si te las señalas, puede decir que no era lo que parecía. Puede decir que estaba bromeando. Puede decir que no tenía ninguna intención. Y tiene razón, en cierta forma, porque no lo hizo conscientemente. Pero el patrón existe, y el patrón habla. Hay algo que quiero que entiendas sobre la naturaleza de estos comportamientos de prueba, porque hay una tendencia natural a interpretarlos de formas que no son del todo correctas. Algunas personas, cuando detectan estos patrones, sienten que hay algo manipulador en ellos, que hay una falta de honestidad, que si la persona realmente se interesara, sería directa. Pero la realidad psicológica es más compasiva que eso. El ser humano no es calculador por naturaleza cuando se trata de sus emociones más profundas. Estoy asustado, es vulnerable. Y cuando algo importa mucho, el miedo al rechazo no desaparece, se amplifica. Porque cuanto más importa algo, más duele perderlo o no tenerlo. Así que cuando ves estos comportamientos de prueba en alguien, no estás viendo a una persona que está jugando contigo. Estás viendo a una persona que está tan enganchada a ti que no puede permitirse arriesgar directamente todavía. Que está buscando una forma de saber si hay posibilidades antes de apostar a algo que siente que no puede permitirse perder. Hay una diferencia enorme entre la manipulación y el miedo disfrazado de cautela. Y aprender a distinguirlos es parte de lo que significa leer a las personas con precisión real. Quiero contarte ahora sobre una señal que ocurre específicamente en los momentos de separación. Es decir, en lo que pasa justo antes o justo después de que la interacción contigo termina. Porque esos momentos de transición son extraordinariamente reveladores. Cuando alguien no puede sacarte de la cabeza, las despedidas tienen una textura particular. Se alargan, no de forma obvia ni torpe, sino de esa forma
en que una conversación que ya debería haber terminado encuentra siempre un tema más, una cosa más que decir, una razón más para seguir un minuto más, como si la persona buscará inconscientemente retrasar el momento en que el contacto contigo se interrumpe, porque ese contacto es algo que su sistema nervioso valora de una forma que va más allá de lo que la situación objetiva justifica. Y después de la separación, hay algo que llamó el mensaje de continuidad. Es ese mensaje que llega poco tiempo después de que os habéis separado. Un detalle que se olvidó de mencionar. Una cosa que le recordó algo de la conversación. Algo que, objetivamente, podría haberse dicho en el momento o podría perfectamente no haberse dicho nunca. Pero se dice, porque la necesidad de mantener el hilo, de no dejar que el contacto se enfríe del todo, de seguir siendo presente en tu experiencia, aunque ya no estéis físicamente juntos, es más fuerte que la lógica de la situación. El mensaje de continuidad es el equivalente conversacional de lo que hacemos cuando dejamos algo olvidado en casa de alguien que nos gusta. No siempre es consciente, pero siempre es funcional. Crea una razón para volver, para continuar, para no soltar del todo el hilo que los conecta. Ahora quiero hablarte de algo que tiene que ver con los grupos sociales y con cómo cambia el comportamiento de alguien en un contexto grupal cuando tú estás presente. Hay una dinámica muy específica que se activa cuando alguien que piensa constantemente en ti se encuentra en un grupo que también te incluye a ti. Y esa dinámica tiene dos componentes que parecen contradictorios, pero que en realidad son dos caras del mismo fenómeno. El primero es lo que llamo el efecto de rendimiento grupal. Cuando alguien está muy enganchado a otra persona, la presencia de esa persona en el grupo activa un modo de funcionamiento diferente. Esa persona se vuelve ligeramente más brillante, más graciosa, más elocuente de lo habitual. No porque esté actuando, sino porque la presencia del objeto de su atracción genera un nivel de activación que eleva su funcionamiento. Es el mismo efecto que hace que los deportistas rindan mejor delante de la persona que les importa. O que un músico toque mejor cuando hay alguien en el público cuya opinión le importa profundamente. La importancia genera un nivel de presencia y atención que, paradójicamente, eleva la actuación. Y el segundo componente es lo que llamó la vigilancia periférica. Mientras esa persona interactúa con el grupo, con los demás, hay una parte de su atención que nunca te suelta. No de forma visible, sino de esa forma en que sabes que alguien te está monitoreando, aunque estés fuera de su campo visual directo. Una especie de radar atencional que registra cada cosa que haces, que dices, que expresas, aunque su mirada en ese momento esté dirigida hacia otro lado. Y la señal que delata esta vigilancia periférica es que responde a cosas que hiciste o dijiste antes de que aparentemente te estuviera prestando atención. Hace referencia a algo que mencionaste hace 10 minutos cuando, según la conversación, no parecía escucharte. Nota un cambio en tu expresión que ningún otro miembro del grupo ha captado. Reacciona a tu lenguaje corporal con una precisión que no tendría si su atención fuera solo superficial. Estaba prestando atención. Siempre estaba prestando atención. Solo que lo hacía de una forma que no era obvia. Llegados a este punto del análisis, quiero introducir algo que me parece fundamental entender y que tiene que ver con la diferencia entre detectar estas señales y saber qué hacer con esa información. Porque este conocimiento que estás adquiriendo es, como cualquier conocimiento real, una herramienta. Y como cualquier herramienta, puede usarse bien o puede usarse mal. Usarlo bien significa que te da claridad, que te permite navegar las interacciones sociales con una comprensión más profunda de lo que está ocurriendo realmente, que te ayuda a no malinterpretar señales de interés como indiferencia o señales de miedo como rechazo, que te da información para tomar mejores decisiones sobre cómo relacionarte con las personas que hay en tu vida. Usarlo mal significa convertirlo en un juego de poder. Significa utilizar esta comprensión para manipular, para mantener a alguien enganchado deliberadamente sin ninguna intención real, para jugar con las emociones de otra persona, porque ahora sabes cómo funcionan. Yo te digo esto con absoluta claridad. Las personas que usan este tipo de conocimiento de esa segunda forma no son más poderosas, son más solas, porque eventualmente, cuando conviertes las relaciones humanas en un ejercicio de control, pierdes la capacidad de tener algo real. Y lo que le pasa al cerebro que aprende a manipular en lugar de a conectar es que se vuelve cada vez más incapaz de distinguir la diferencia entre las dos cosas.
El conocimiento psicológico más valioso que puedes tener no es el que te da ventaja sobre los demás, es el que te da claridad sobre ti mismo y sobre lo que realmente quieres de las personas que hay en tu vida. Volvamos a las señales, porque hay una que todavía no hemos explorado y que, en mi opinión, es de las más interesantes desde un punto de vista psicológico puro. Se llama el procesamiento retroactivo intensificado. Y lo que describe es algo que le ocurre a la mente de alguien que piensa constantemente en otra persona después de que una interacción con esa persona ha terminado. La mayoría de las interacciones sociales se procesan de forma bastante superficial una vez que terminan. Ocurrieron, las archivamos con un nivel de detalle suficiente para tener una impresión general, y seguimos adelante. Pero cuando tienes a alguien constantemente en la cabeza, las interacciones con esa persona no se procesan así. Se procesan en bucle, se reproducen, se analizan, se descomponen en partes, se buscan significados en detalles que, en el momento, parecían insignificantes, se construyen interpretaciones, se reconstruyen de nuevo. Y esto tiene una consecuencia directa y muy observable. Esa persona llega a las conversaciones contigo habiendo ya procesado la anterior con un nivel de profundidad que ninguna otra conversación en su vida recibe. Lo que significa que cuando vuelves a hablar con ella, ya tiene conclusiones, ya tiene preguntas que surgieron de ese procesamiento, ya tiene cosas que quiere aclarar, profundizar o explorar más, basadas en el análisis que hizo de lo que pasó entre vosotros la última vez. La señal concreta es que retoma los hilos, vuelve a temas que dejasteis inconclusos, hace preguntas que demuestran que ha estado pensando en lo que dijiste mucho después de que dejasteis de hablar. Conecta cosas de diferentes conversaciones con una coherencia que solo es posible si ha dedicado tiempo real a procesar todo eso. Nadie hace eso con alguien que no ocupa un espacio significativo en su mente. Hay una novena señal que quiero explorar contigo, y que tiene que ver con algo que llamó la regulación del espacio físico. Ñeme, el espacio físico entre dos personas no es neutral, nunca lo ha sido. En psicología ambiental, la forma en que las personas gestionan el espacio entre ellas es uno de los indicadores más fiables de cómo se sienten mutuamente. Edward Hall, el antropólogo que desarrolló el concepto de proxémica, identificó 4 zonas de distancia interpersonal: la zona íntima, la zona personal, la zona social y la zona pública. Y la forma en que alguien gestiona estas zonas contigo versus con los demás es extraordinariamente reveladora. Cuando alguien no puede sacarte de la cabeza, hay una tendencia constante y consistente a estar más cerca de ti de lo que la situación objetiva requiere. No de forma invasiva, no de forma que resulte incómoda o inapropiada, sino de esa forma en que la distancia que mantiene contigo es sistemáticamente menor que la que mantiene con los demás en situaciones comparables. Se sienta más cerca de lo necesario cuando hay espacio de sobra. Se acerca cuando la conversación no requiere proximidad. Reduce la distancia de formas que parecen naturales, casi inevitables, como si el espacio entre los dos fuera algo que su sistema nervioso no puede mantener sin resistencia. Y hay algo aún más específico que esto, que es lo que pasa con el contacto físico. El contacto físico entre personas que no tienen una relación establecida de intimidad física es siempre un campo cargado. Hay normas sociales muy precisas sobre cuándo es apropiado, de qué tipo y con qué duración. Y estas normas, que la mayoría de la gente respeta de forma bastante automática, se vuelven más permeables cuando hay una atracción intensa de por medio. No estoy hablando de contacto físico obvio o inapropiado. Estoy hablando de algo mucho más sutil. El toque en el brazo dura un segundo más de lo que la mayoría de los toques duran. El contacto que ocurre en momentos en que no hay una justificación social clara para él. La forma en que, después de ese contacto, hay una fracción de segundo de quietud en la que el sistema nervioso de ambos registra lo que acaba de ocurrir. Ese tipo de contacto no es accidental. Es un comportamiento de aproximación que el sistema nervioso ejecuta porque el cerebro está constantemente buscando formas de reducir la distancia entre tú y esa persona. Existe una 10ª señal que quiero que conozcas, y tiene que ver con algo que resulta sorprendente cuando lo escuchas por primera vez: la forma en que alguien que piensa constantemente en ti reacciona a tus errores. En psicología existe un fenómeno llamado efecto Pratfall. Fue descubierto por el psicólogo Elliot Aronson en los años 60, y lo que encontró fue algo contraintuitivo. Las personas competentes
nos resultan más atractivas después de cometer un error que antes de cometerlo. El error las humaniza, las hace más accesibles, crea una grieta en la perfección percibida que paradójicamente las hace más deseables. Pero cuando alguien ya está profundamente enganchado a ti, este efecto no opera de la misma forma porque no hay un umbral de competencia percibida que superar. Hay algo más interesante. Cuando cometes un error delante de alguien que no puedes sacarte de la cabeza, esa persona reacciona de una forma muy específica. Lo minimiza. No de forma condescendiente, no de forma que parezca que te está haciendo un favor, sino de esa forma genuina, en que alguien que te encuentra extraordinariamente valioso no puede permitir que un error menor cambie la imagen que tiene de ti. Lo racionaliza, lo contextualiza, encuentra razones por las que el error tiene sentido, o por las que no es tan importante como podría parecer. Y lo hace de forma espontánea, sin que nadie se lo haya pedido. Esto contrasta de forma muy clara con cómo esa misma persona reacciona a los errores de los demás, no porque sea cruel con los demás, sino porque para los demás no tiene ese mismo impulso de protección de imagen. El error es un error. Se nota, se procesa, se sigue adelante. Contigo hay algo diferente. Hay una inversión emocional que hace que cualquier amenaza a la imagen que tienes de ti genere una respuesta protectora automática. Eso no se finge. Eso se siente. Quiero detenerme aquí un momento para hablarte de algo que me parece importante desde una perspectiva más amplia. Todo lo que estás aprendiendo hoy sobre las señales que emite alguien, que no puedes sacarte de la cabeza, en realidad te está enseñando algo sobre la naturaleza del pensamiento humano en general. Y es esto: el pensamiento no es privado de la forma en que creemos que es. Hay una ilusión muy extendida de que lo que pasa en nuestra mente es completamente invisible para los demás, que podemos pensar lo que queramos, sentir lo que queramos, y mientras no lo expresemos verbalmente, nadie tiene acceso a esa información. Pero no es así. El pensamiento, especialmente el pensamiento emocional intenso, siempre se filtra el comportamiento. Siempre, sin excepciones. No en su forma cruda, no de forma que el mensaje sea obvio para cualquiera que mire, sino de esa forma codificada, matizada, distribuida en decenas de pequeños gestos y patrones que vistos individualmente no significan nada, pero que vistos en conjunto cuentan una historia completa y coherente. La mente que estás aprendiendo a leer no es solo la mente de alguien que piensa en ti, es la mente humana en general, con sus mecanismos, sus patrones, sus formas de procesar y exteriorizar lo que siente. Y una vez que empiezas a ver esto, una vez que el velo se cae, ya no puedes dejar de verlo. Las conversaciones se vuelven más ricas, las interacciones se vuelven más profundas, las personas se vuelven más legibles, no porque sean más simples de lo que parecían, sino porque finalmente tienes el vocabulario para leer el idioma que siempre han estado hablando. Hay una 11ª señal que me parece especialmente importante mencionarte, y que tiene que ver con algo que ocurre en el plano del humor y la ligereza. Cuando alguien está muy enganchado a otra persona, el humor que comparte con esa persona adquiere una textura particular, se vuelve más íntimo, más específico, más referencial. Me explico. El humor genérico es el humor que funciona con todo el mundo. Los chistes que podrías contar en cualquier mesa y que harían reír a cualquiera. El humor que no requiere contexto compartido. El humor íntimo es diferente. Es el humor que nace de referencias que solo dos personas entienden, que se construye sobre conversaciones anteriores, que requiere haber estado prestando atención de forma sostenida para poder hacer la conexión que hace que el chiste funcione. Cuando alguien que no puede sacarte de la cabeza empieza a desarrollar contigo un humor específico, referencial e íntimo, lo que está haciendo, sin saberlo, es construir un mundo compartido entre los dos. Un territorio que solo existe en la intersección entre su experiencia y la tuya. Un espacio que lo incluye a él, que te incluye a ti y que excluye al resto. Eso no es casualidad. Es el cerebro creando lazos, creando pertenencia, creando razones para que la conexión entre vosotros sea única e irreemplazable. Y la señal más clara de que esto está ocurriendo es que ese humor específico, ese vocabulario compartido, esas referencias internas, crecen con el tiempo, se acumulan, se hacen más complejas y más elaboradas, como si estuvieran construyendo juntos un idioma propio que solo los dos hablan.
La 12ª señal tiene que ver con algo que no se ve, con algo que se escucha. La voz humana es uno de los instrumentos más ricos y más honestos que existe para revelar el estado interno de una persona. Y cuando alguien está profundamente enganchado a otra persona, su voz cambia de formas muy específicas cuando interactúa con ella. El tono baja ligeramente. No siempre, no en todos los contextos, pero en los momentos de mayor intensidad emocional, cuando la conversación se vuelve más personal o más íntima, hay una tendencia a bajar el tono, a hacer la voz más cálida, más cercana, más envolvente. El ritmo se ralentiza. Las palabras se seleccionan con más cuidado. Hay más pausas, no por falta de cosas que decir, sino porque el procesamiento es más intenso, porque cada cosa que se dice pasa por un filtro más fino de lo habitual, y hay algo más sutil que todo esto, que es la energía de la voz. Hay voces que suenan a rutina, la transacción social, intercambio de información sin carga emocional particular, y hay voces que suenan a presencia total, a alguien que está completamente ahí, completamente enfocado en este momento y en esta persona específica. Cuando alguien no puede sacarte de la cabeza, su voz cuando habla contigo tiene esa segunda textura, esa presencia total que no se puede fingir de forma sostenida, que viene de que realmente, en ese momento, no hay nada en el mundo que le importe más que esta conversación contigo. Aprende a escuchar la calidad de la atención que hay detrás de las palabras. Es mucho más informativo que las palabras mismas. Hay algo que quiero que entiendas antes de que lleguemos al final de todo esto. Algo que cambia completamente la forma en que vas a aplicar todo lo que has aprendido hoy. Hasta ahora hemos hablado de señales, de patrones, de comportamientos automáticos que el cuerpo emite cuando la mente ya no puede contener lo que siente. Y todo eso es real, es válido y es enormemente útil si sabes cómo manejarlo. Pero hay una dimensión de este tema que va más allá de detectar lo que otros sienten. Una dimensión que tiene que ver contigo, con lo que haces tú cuando eres la persona que ocupa ese espacio en la mente de alguien. Porque hay algo que nadie te dice, y que sin embargo es la clave de todo esto. No basta con saber que alguien no puede sacarte de la cabeza. Lo que importa, lo que realmente determina lo que pasa a continuación, es cómo respondes tú a eso. Y la mayoría de la gente, cuando descubre que alguien está profundamente enganchado a ella, comete uno de dos errores que destruyen cualquier posibilidad de que esa dinámica evolucione hacia algo real. El primer error es el de la complacencia. Es decir, ya sé que le importo, así que puedo relajarme. Y esa relajación se traduce en una pérdida de presencia, de intensidad, de esa cualidad que hizo que esa persona empezará a no poder sacarte de la cabeza en primer lugar. La paradoja cruel de la atracción es que exactamente lo que genera el enganche, esa combinación de profundidad y cierta impredecibilidad, es exactamente lo que desaparece cuando te sientes demasiado seguro. El segundo error es el opuesto, es la sobreinterpretación. Es leer cada señal como una confirmación de algo, construir expectativas sobre esa base, y luego reaccionar a esas expectativas en lugar de a la realidad, volverse ansioso, volverse calculador, empezar a gestionar la dinámica en lugar de simplemente estar presente en ella. Los dos errores tienen el mismo origen: usar este conocimiento para intentar controlar el resultado en lugar de usarlo para entender mejor lo que está pasando. La verdad sobre la atracción genuina, la que hace que alguien no pueda sacarte de la cabeza durante semanas o meses, es que no se construye con técnicas, no se construye con estrategias, no se construye calculando cada movimiento. Se construye siendo alguien que tiene una relación genuina consigo mismo, una persona que sabe lo que piensa, lo que siente y lo que quiere, y que lo expresa con suficiente autenticidad como para que los demás puedan percibirlo con claridad. Esa combinación de claridad interior y presencia exterior es lo que genera en otras personas ese estado de enganche que hemos pasado todo este tiempo analizando. No puedes falsificar eso. Puedes imitar algunos comportamientos, puedes aplicar algunas técnicas de comunicación, puedes ser más consciente de cómo te presentas en determinados contextos. Pero el efecto real, el que hace que alguien se vaya a casa pensando en ti y no pueda dejar de hacerlo, solo viene de algo que es genuino. Y lo genuino solo viene de dentro. Quiero hablarte ahora de algo que llamo el principio de la resonancia asimétrica. Es algo que he observado de forma consistente en todas las dinámicas de atracción intensa que he tenido la oportunidad de analizar
y que creo que es una de las claves más importantes para entender por qué algunas personas generan ese efecto de "no puedo sacarte de la cabeza" de forma casi universal, mientras que otras, igual de atractivas físicamente, igual de inteligentes, igual de interesantes en papel, no lo generan con la misma intensidad. La resonancia asimétrica ocurre cuando una persona tiene un mundo interior suficientemente rico, suficientemente estructurado y suficientemente particular como para que interactuar con ella no sea simplemente agradable, sino genuinamente estimulante a nivel cognitivo. Cuando estar con esa persona no solo te hace sentir bien, sino que te hace pensar de formas que no habías pensado antes, ver cosas que no habías visto antes, conectar ideas que antes no habías conectado. Ese tipo de experiencia no se olvida, no puede olvidarse, porque el cerebro no olvida lo que lo estimuló de forma genuina, no olvida lo que expandió sus límites. No olvide a la persona que hizo que su propio funcionamiento fuera más interesante durante un periodo de tiempo. Y la razón por la que lo llamó asimétrico es que esta resonancia no requiere que seas tú el más inteligente, el más culto o el más informado en una conversación. Solo requiere que seas auténtico, que lo que piensas realmente salga, sin filtros excesivos ni performances calculadas, que tu perspectiva, única por el simple hecho de ser tuya, esté presente en la interacción de forma suficientemente clara como para que la otra persona pueda rozarla. Cuando eso ocurre, algo en el cerebro de la otra persona se activa, algo que dice, aquí hay algo que vale la pena explorar. Y ese algo no se desactiva cuando la conversación termina. Sigue procesando, sigue buscando, sigue volviendo. Hay una cosa más que quiero explorar contigo antes de llegar al final, y es algo que rara vez se menciona en este tipo de análisis, porque es incómodo de decir con claridad. No todas las señales que hemos visto hoy tienen el mismo significado en todos los contextos, y hay un contexto particular en el que todas estas señales pueden estar presentes de forma muy intensa sin que lo que hay detrás sea lo que podrías esperar. Ese contexto es el de la idealización. La idealización es diferente a la atracción genuina. La atracción genuina ve a la persona real, con sus contradicciones, sus imperfecciones, sus bordes irregulares, y la encuentra valiosa precisamente por eso. La idealización construye una imagen mental de la persona que es más una proyección de lo que el observador necesita que una representación fiel de quien realmente es. Y la diferencia, aunque suena clara en teoría, puede ser muy difícil de detectar en la práctica, porque las señales de comportamiento son prácticamente idénticas. Alguien que te idealiza va a mostrarte la misma atención sostenida, la misma memoria hiperdetallada, la misma orientación corporal, el mismo efecto espejo, que alguien que genuinamente te conoce y te encuentra valioso. La diferencia no está en la intensidad de las señales, está en su durabilidad. La atracción genuina, la que viene de ver a alguien con claridad y encontrar lo valioso de todas formas, se profundiza con el tiempo, se vuelve más estable, más sólida, más integrada. Puede bajar en intensidad superficial, pero sube en profundidad real. La idealización, por el contrario, tiene fecha de caducidad, porque ninguna persona real puede mantener indefinidamente la imagen perfecta que otra persona proyecta sobre ella. En algún momento la realidad se cuela, y cuando eso ocurre, el proceso de desidealización puede ser bastante abrupto y desconcertante para quien está en el otro extremo. Así que, cuando alguien no puede sacarte de la cabeza, la pregunta más importante no es si las señales son reales, es si la persona que está pensando en ti de verdad, en quien realmente eres, o está pensando en la versión de ti que ha construido en su mente. Esa distinción importa, porque determina si lo que hay entre vosotros tiene base real o si está construido sobre algo que eventualmente no va a poder sostenerse. Déjame hablarte de algo que observé hace un tiempo y que nunca olvidé porque me pareció una ilustración perfecta de todo lo que hemos estado hablando hoy. Conocí a una mujer que llevaba meses insistiendo en que la persona que tenía delante era demasiado especial para ser real. Lo decía con esa mezcla particular de admiración y ligera desconfianza que tienen las personas cuando algo les parece demasiado bueno. Y lo que me llamó la atención no fue lo que decía, fue lo que hice. Recordaba cada detalle de cada conversación que habían tenido. Encontraba referencias a esa persona en cosas completamente aleatorias de su vida cotidiana.
Había reorientado algunas de sus prioridades en direcciones que tenían la firma clara de los valores de esa persona. Se había vuelto más cuidadosa en ciertos aspectos de cómo se presentaba al mundo. Y tenía esa calidad de atención particular, ese radar constante, cuando estaban en el mismo espacio. Todo estaba ahí. Todas las señales que hemos explorado hoy, presentes, consistentes, coherentes entre contextos. Pero cuando le preguntabas directamente qué sentía, decía que no lo sabía, que era complicado, que no quería precipitarse. Y eso me pareció extraordinariamente honesta, porque lo que estaba describiendo no era falta de sentimiento, era falta de procesamiento consciente de algo que ya estaba ocurriendo a un nivel mucho más profundo. El cuerpo ya sabía, la mente todavía estaba poniéndose al día. Eso es lo que pasa cuando alguien no puede sacarte de la cabeza. El conocimiento no llega de arriba hacia abajo, de la decisión consciente al comportamiento. Llega de abajo hacia arriba. El comportamiento aparece primero. La conciencia lo sigue después, si es que llega a llegar. Y a veces no llega nunca. A veces la persona sigue diciendo que no sabe lo que siente, mientras su cuerpo lleva meses diciéndolo con absoluta claridad. Quiero cerrar este análisis con algo que me parece esencial para que todo lo que has aprendido hoy tenga sentido completo. Hemos hablado de detectar, de leer, de interpretar. Y todo eso está bien. Todo eso tiene valor. Pero hay una pregunta que subyace a todo esto y que al final es la única que realmente importa. ¿Qué haces tú con ese espacio que ocupas en la mente de alguien? Porque eso, al final, es la verdadera medida de si este conocimiento te sirve o no. No tiene la habilidad de detectar las señales, no la capacidad de leer los patrones, sino lo que decides hacer cuando sabes que alguien no puede sacarte de la cabeza. Y hay tres posibilidades. La primera es ignorarlo, no hacer nada con esa información. Dejar que la dinámica se desarrolle sola o que se extinga sola, sin que tú tomes ninguna posición activa al respecto. Es la opción más cómoda. Y también la que con más frecuencia lleva a no tener nunca las cosas que realmente quieres. Porque las cosas reales rara vez llegan solas cuando podrían haber llegado si alguien hubiera dado un paso. La segunda es aprovecharlo sin reciprocidad real. Disfrutar de la atención, del cuidado, de la energía que alguien te dedica, sin tener ninguna intención real de corresponder de forma auténtica. Esto es lo que ya te dije antes, que hace la gente que usa este conocimiento de forma equivocada. Y lo que ya te dije también es que ese camino tiene un costo. Un costo que no siempre se ve de inmediato, pero que se acumula. La tercera posibilidad es la más interesante. Es la que requiere más valentía. Es usar este conocimiento para clarificar, para saber con más precisión lo que hay realmente en una situación dada. Y desde esa claridad, tomar una decisión honesta sobre lo que quieres hacer con ello. Si hay reciprocidad real de tu parte, actúas desde esa reciprocidad. Si no la hay, lo dices, claramente, sin rodeos. Porque una de las cosas más valiosas que puedes darle a alguien que piensa constantemente en ti es claridad. Aunque esa claridad no sea lo que quería escuchar. La claridad, aunque duele a veces, siempre es más respetuosa que la ambigüedad conveniente. Hay un último concepto que quiero dejarte. Y es algo que me parece la síntesis más limpia de todo lo que hemos explorado hoy. El psicólogo John Bowlby, que desarrolló la teoría del apego, describió algo que llamó figuras de apego. Las personas a las que recurrimos de forma automática cuando necesitamos seguridad, cuando estamos bajo estrés, cuando el mundo se vuelve más incierto de lo cómodo. Cuando alguien no puede sacarte de la cabeza, hay una probabilidad muy alta de que, consciente o inconscientemente, te hayas convertido en una figura de referencia psicológica para esa persona. No necesariamente una figura de apego en el sentido clínico completo, pero sí un punto de orientación, un ancla mental, alguien cuya imagen interna le proporciona algo que organiza su experiencia de una forma que antes de conocerte no ocurría. Eso es enorme y merece ser tratado como lo que es, no como un juego, no como un poder, como la responsabilidad que es. Porque cuando alguien te convierte en su punto de orientación, en su ancla mental, en el lugar al que vuelve su pensamiento cuando el día se complica o cuando algo hermoso ocurre y quiere compartirlo con alguien, estás en una posición que requiere integridad, que requiere honestidad, que requiere que seas la persona que realmente eres, no una versión calculada de lo que crees que quieren ver. Porque al final, lo único que merece ese espacio en la mente de alguien es algo real.
Y lo real es lo único que dura. Todo lo que has aprendido hoy es la superficie de algo mucho más extenso. Hay capas de comportamiento humano que van más allá de lo que cualquier vídeo puede contener, patrones más sutiles, marcos psicológicos más complejos y aplicaciones prácticas que cambian completamente la forma en que navegas cada interacción. Si sientes que quieres ir más allá de lo que exploramos aquí, en la biblioteca de La Cosa es Simple, he reunido lo que considero los recursos más completos y precisos sobre este tipo de psicología del comportamiento. No es un lugar para todo el mundo, pero si llegaste hasta este momento del vídeo, probablemente ya sabes si es para ti. Y antes de irte, quiero pedirte algo. No compartas este vídeo, aunque si te ha aportado algo real, me alegraría que llegara a alguien que también lo necesite. No que le des like, aunque ya sabes que eso ayuda más de lo que parece. Lo que te pido es esto, que la próxima vez que estés en una conversación con alguien, en lugar de escuchar solo las palabras, escuches también el resto. La dirección del cuerpo, la calidad de la atención, la velocidad de la reacción emocional, el cuidado con que selecciona lo que dice, la forma en que la despedida se alarga un poco más de lo necesario. Porque las personas más importantes de tu vida ya te están diciendo cómo se sienten. Te lo están diciendo todo el tiempo. Solo que en un idioma que nadie te enseñó a leer. Hoy ya sabes leerlo. Úsalo bien.